Bueno, y aquí seguimos, señores. Hablamos de las AFPs y usted como contribuyente de las AFP, ¿se puede decir contribuyente, José Alfredo? Afiliado. Como Sí, afiliado, también. perdón, de las AFPs, Cotizante. como cotizante, que está acumulando ahí. Y me ahogo, me voy a tener que beber agua, José Alfredo, de verdad. Porque del tema de las AFP, hace poco, ya se lo dije, pero tengo aquí el economonstruo para que me diga, yo tengo algo ahí, porque lo necesito. Tengo algo cotizado, José Alfredo. Sí, porque tú fuiste empleada bajo dependencia, ¿no? Cuando Ajá. estuviste trabajando en un banco. Entonces tus cuentas son automáticas. O sea, Eso se va acumulando ahí. si eso se acumula ahí, te descuentas mensualmente, el empresario pone una parte de la cotización, el trabajador la otra parte. Que lo va Eso pagando. va a una cuenta, una AFP que se elige, en el caso tuyo seguro fue el Popular. Ajá. Y entonces ahí lo que hace la AFP con ese dinero es invertirlo Pero eso se va acumulando en tu conforme... cuenta individual. O sea, las AFP son cuentas de capitalización individual. Y es con lo que tú vas a contar a la hora de tu retiro. Al retiro. Oye, yo me he sea, puesto a llorar, señores, con la AFP. Mira, fíjate tú, este tema está denso. Hablemos bien del tema, porque tú sabes que la gente tiene muchas confusiones, porque tenemos mucha gente que ha trabajado años y desconoce de ese beneficio que tenemos como ciudadanos y como contribuyentes, ¿cierto? Bueno, realmente las AFP tienen un sistema de comunicación con los cotizantes que a través de correo electrónico siempre le informa lo que tienen. Incluso se recibe un correo en el que se dice dónde está invertido el patrimonio de los cotizantes de esa AFP. Tienen que ser empleados del sector privado en específico. No, el sector público también. El sector público tiene la... O sea, los empleados del sector público también tienen el beneficio de las AFP. Sí, todo el que tiene un trabajo formal. Hay aproximadamente casi 2 millones de afiliados y de cotizantes, como casi 1.8 millones de personas que cotizan regularmente. Porque Claro, tienen un ingreso mensual fijo. Exacto, Vamos a decir. es un descuento que se hace como de la seguridad social, o sea, eso va directo. El que vive del pluripicoteo, José Alfredo, que señores, yo no dije, bueno, por ustedes ya todos lo conocen porque el economonstruo es de la familia, pero estamos hablando de José Alfredo Guerrero, economista, el economonstruo, porque ya no es cuestión de economista nada más. Pero José Alfredo, las personas que trabajan en ese picoteo, aunque sean honorarios, vamos a hablar de médicos, de consultores, de incluso en el ambiente del espectáculo, figuras que hacen algún tipo de entretenimiento, qué sé yo, cualquier tipo de trabajo que esté en el, vamos a decir, el bloque de honorarios, que no sea un trabajo en una institución. Igualmente está generando, se está, vamos a decir, guardando ese espacio para la En AFP. ese caso tiene que acercarse a una AFP y abrir una cuenta. Y bueno, hay topes hasta lo que se puede cotizar, pero es bueno que la gente haga su retiro. O sea, al que no le descuentan, es bueno que abra su cuenta de AFP y entonces permita que estas instituciones que realmente al acumular tanto dinero, entonces son las que consiguen las mejores tasas de interés a nivel de bonos del gobierno, certificados en la banca. O sea, se recomienda a cualquier empleado, a cualquier persona que esté ejerciendo en un oficio, en profesión liberal, en profesión liberal, que se acerque para que cree esta disciplina de ir guardando sus fondos para el retiro. Claro, porque si no lo hace, debe hacerlo de alguna manera, el que esté trabajando tiene que estar pensando en su retiro. Y lo que la AFP proveen es un mecanismo de inversión en el cual puede conseguir mejores tasas. O sea, no es lo mismo que tú con 50.000, 100.000 pesos vaya a buscar tasa de interés, que salga una AFP que en conjunto tienen más de 500.000 millones de pesos, a buscar tasas. Tú traes unos gráficos que les voy a pedir a producción que nos presente para entender un poquito toda esta, vamos a decir, el macroambiente de las AFPs en nuestro país. Aquí estamos viendo. Bueno, esa es la semilla de la discordia. Y aquí lo puedes ver. Ajá. Exactamente. No, tú ves que yo tosí y lloré. Óyeme, hay discordia de alguna forma. Vamos a ese de último, vamos a cambiarlo, vamos a poner otro. Vamos a poner el otro, el otro. Sí, porque ese es el más complejo. O sea, es que empezamos por lo más duro, empezamos por el plato. Ajá, vamos a ver. Ese está bien. Ok, perfecto. Mira, este gráfico lo que tiene es cómo ese patrimonio de los cotizantes, las AFP lo tienen invertido. Fíjate que la mayor proporción la tienen en bonos del Banco Central. Ajá. Lo tienen también en un bonos... 30%. Un 45%. Ah, perdóname. Un 30% entonces en bonos de Hacienda. Fíjate que esos dos instrumentos son del gobierno. O sea, el 75% de los fondos de la AFP están financiando al gobierno. Realmente las expectativas que se tenía con las AFP eran que iban a movilizar más el ahorro interno para prestar más al sector privado. Pero realmente desde hace unos años el gobierno se ha convertido
en un tomador de deuda internacional y local con buena reputación, paga buenas tasas de interés y entonces las AFP que tienen una norma en la que pueden invertir hasta un 50 y hasta un 85% pueden invertir en bonos del gobierno y entonces aprovechan eso. Claro. Y eso es lo que permite, hay una gráfica que habla de que haya una gran rentabilidad. Exacto, mira acá, por ejemplo, esa es la rentabilidad de las AFP desde febrero del 17, fíjate las tasas. Tremendo. El promedio en abril, por ejemplo, fue un 11%. Pocos negocios tienen esa rentabilidad. Exactamente, entonces eso es porque los bonos del gobierno pagan buenas tasas, los del Banco Central también. Hay empresas que han hecho emisiones de bonos que pagan más que los certificados financieros de los bancos y entonces las AFP sí realmente entonces permiten rentabilizar ese capital. El problema es que la gente dice, bueno, que aún con ese 11%, al final, en el retiro, no van a tener suficiente para terminar de vivir. Pero entonces eso es un asunto que tiene que ver mucho con el salario. Mira, este es el salario cotizable. El salario cotizable promedio al mes de abril era 22,000 pesos. Es el promedio del salario de las personas que cotizan. Y de eso, por ejemplo, si tú de ese salario tú quitas un 10%, lo capitalizas a un 10% anual, realmente cuando tú terminas de tu vida laboral, no es que tú te vas a retirar entonces con él, por ejemplo, lo que aspira la gente es... Tú no vas a poder seguir viviendo como tú vivías. Claro, tú vas a tener lo que la gente recogerte. tiene en la mente cuando habla de pensión es que cuando se retire va a estar ganando aproximadamente el 80% de su salario y eso es imposible. Eso no va a pasar. Eso tú lo puedes hacer si tú tienes cuotas de ahorro mucho más altas, pero con un 10% nada más es imposible. Pero matemáticamente claro que no va a ser posible, porque el ahorro no da para mantener ese mismo nivel de gasto. El ahorro no da para mantener todo eso, entonces ahí vienen las críticas, muchas las AFP la están criticando mucho. Si ponemos la última... La del desenfreno, vamos a ponerla ahí que... Mira, eso es lo que... Eso es un gráfico contundente. Ese gráfico encrispa mucho a la gente porque las AFP tienen una comisión que se llama complementaria, que se ganan sobre el exceso de lo que es la tasa de preferencia que pagan los bancos, la tasa promedio, una tasa referencial, de lo que ellos consigan por encima de eso, se ganan un 25%. Entonces, una matemática muy sencilla. Si un banco paga un 5% de interés, y esa es la tasa de referencia, si ellas invierten en un bono del gobierno que paga 10, entonces de 5 a 10 hay 5 puntos porcentuales, el 25% me gano un punto porcentual. Claro. Entonces, eso es un mar de dinero, o sea, eso es mucho dinero. Por ejemplo, desde y en enero, esa base tan amplia. con esa base tan amplia, y entonces y también un margen tan alto, con una operación de tesorería que es sencilla, sacar un certificado, poner en un bono del gobierno. Entonces, por ese concepto, desde enero a abril, de enero de 2017 a abril 2018, se ganaron 7.500 millones de pesos, aproximadamente 500, 600 millones de pesos mensuales. Por una comisión complementaria, o sea, eso es un margen que realmente en los mercados de capitales no se ve. Y entonces por ahí, ya tú sabes, por ahí le tiran los cañones, que entonces los que ganan son ellos, etcétera. Y eso es lo que tiene entonces la gente un poco encrispada con eso. El punto es cuando yo necesito apelar a ese fondo, porque me estoy retirando, porque ya entro a un nuevo estadio en mi vida, ¿cuál es el proceso y qué tan satisfactorio es para ese que ha estado, a ese ciudadano de común que ha estado los fondos son de la persona, o sea, los fondos nunca se pierden, porque son de capitalización individual. Eso es lo que tú Y hay cuentas. Una contabilización exacta no, claro, no hay errores ahí. No. Hay un organismo que se llama la CIPEN, que regula las entidades y realmente está encima de ellos, que cumplan con las normas de regulación y todo eso, ¿no? Cuando la persona se va a retirar, entonces tiene varias opciones del retiro. Puede recibirlo todo y lo administra, o puede pedir, por ejemplo, pedirlo en plazos a 20 años y que se agote en 20 años. Una persona que se retira a los 65... Para que le vayan dando una mensualidad, vamos a decir. Le van dando una mensualidad y lo bueno es que entonces sigue capitalizando a las tasas buenas que puede conseguir una AFP por su músculo para conseguir tasas. Pero es lo que volvemos, ¿no? O sea, como el ahorro que se ha hecho en la vida es muy poco, entonces la gente dice, bueno, pero con lo que yo me voy a retirar, yo voy a vivir 3 años, 5 años, 10 años con mi último sueldo. Claro. Bueno, pero eso es lo que dan las matemáticas. Claro. O sea, si tú ahorras un 10%, capitalizas a un 10, entonces no te va a dar.
Aquí los planes que son así, que te garantizan un alto porcentaje de tu último salario, son planes que se llaman de beneficios definidos, tipo lo que tiene el Banco de Reservas y el Banco Central para sus empleados. Pero que ya son privilegios de alguna manera Claro. de ese empleador que quiere ofrecerle a su empleomanía. Pero que tiene un detalle, o sea, para tú retirarte con un 90% de tu sueldo, el plan de pensiones es deficitario, o sea, tiene lo que se llama un déficit actuarial. Tu esposo te puede explicar bien Sí, ese tema. Entonces, es un déficit actuarial porque lo que capitalizaron no da para mantener eso. Cierto. Pero realmente eso es lo que tenemos. Ese es el gran reto. Entonces, ¿qué le podemos decir a la población que se siente que está ahí aportando, que debería tener otra medida de ahorro, de prevención para su adultez? Porque en efecto, a la hora de salir de su capacidad productiva en el ambiente laboral, cuando se tenga que retirar, cuando llegue esa edad de retiro, la AFP no va a poder realmente surtir como corresponde en la misma proporción. En la AFP va a tener lo que tiene y realmente puede hacer una proyección. Fíjate, o se le puede dar todo junto o él puede decidir hacerlo. Sí, pero interesante, las AFP, lo que tienen en sus cuentas, pueden entrar a su AFP y hay una calculadora que le puede decir incluso a diferentes modelos cuánto va a tener, cuánto va a recibir a la edad de retiro, 65 años. Mientras más tiempo trabaje, mayor es el monto. Y entonces ellos saben, la persona puede saber ahora mismo, con cierto supuesto, con cuánto se va a retirar. Y entonces después que se pusieron esa calculadora, es que la gente comienza a pensar, bueno, esto pero no entonces no me va a dar. Bueno, precisamente, entonces lo que tú dices, hay que ahorrar un poco más, hay que hacer inversiones de otra naturaleza, pero realmente con las AFP sí hay que decir que es mejor que un sistema de reparto, que es la alternativa. O sea, hay mucha gente que dice, no, volvamos al sistema en que el gran Estado nos garantice una pensión digna. Bueno, esta pensión digna tiene que garantizarse con impuestos que le voy a sacar a la población. Y generalmente no es tan, fíjate en Nicaragua, por ejemplo, hubo una crisis ahora política y social, porque el gobierno tiene ese sistema. Y aquí en particular, José Alfredo, ¿la edad de retiro es de 60 o de 65 años? Ahora en el Congreso hay cierta, bueno, se está tratando el tema. ¿Cuál es la edad oficial de retiro en República Dominicana? Bueno, en la AFP, en los planes de pensiones, 65 años. Para personas que estuvieron en el sistema, que no entraron al sistema desde su inicio, como por ejemplo el caso mío, cuando lleguen a 60 años, si no están laborando, entonces pueden recibir la pensión. Está entre 60 y 65 años. Pero es que aunque la suban a 70, 5 años más, que es imposible tampoco, porque la vida laboral, aquí hablan mucho de eso, de 65 años a 70. Pero 65 muchachitos, señores, vamos a hablar claro. 65 años es una gente joven todavía, ¿o no? ¿Tú dices que no? Bueno. Ay, Dios. Señores, me estoy poniendo en evidencia. Ya yo, cualquiera de 65, me lo encuentro un muchachito. Sí, no, pero ahí el mercado laboral tampoco es tan flexible para personas de mayor edad, tú ves, o sea... Pero estamos envejeciendo más tarde, Claro. Esos cerebros no se pueden perder ni Sí, anular. No, pero por eso la ley tiene un bajadero, como dicen, de que a los 60 años, si tú no estás laborando, no consigues trabajo, bueno, tus fondos están ahí. Pero lo importante es sí estar siempre cotizando y pensando en el retiro, ¿no? Pensando en el retiro, pero que se sepa que con la AFP sola no rinde. No, mira, que hay por que ejemplo, hacer otra medida, otro ahorrito por ahí. Mira, en Estados Unidos hay usan mucho los americanos, lo que se llama la hipoteca inversa. O sea, tú llegas a la edad de retiro, tienes una casa, tus hijos ya no están, es un activo importante, pero tú, ¿qué es lo que tú haces? Tú vas a un banco, le haces una cotización, una price a la propiedad, y entonces el banco te presta, digamos, si la casa vale $1 millón, te presta $500,000, pero tú no pagas un centavo, simplemente eso se paga solo. O sea, tú puedes recibir el $500,000 o puedes recibirlo en cuotas, pero tú nunca pagas nada. O sea, eso es hipoteca inversa, porque a la hora del deceso de las dos, cuando mueren los dos, entonces ya la casa se divide y se paga la deuda. Eso se llama reverse mortgage. Para asegurar a las personas envejecientes que, aunque ceden su, vamos a decir, su bien inmueble, pero garantizan un estilo de vida hasta su último momento. Un ingreso mayor. De ingreso, claro. Entonces hay muchas formas, pero realmente aunque la AFP no den, y realmente no están dando, eso se puede mejorar aumentando el nivel de cotizaciones, eso va a aumentar cuando mejore la productividad del salario. Eso puede mejorar por esa vía, pero pensar en un reparto, o sea, en volver otra vez a que sea un gran seguro social y que nos garantice el Estado, es una utopía. hay que olvidarse de eso, es una utopía y no se va a dar.
No se va a dar. Bueno, ya oyeron al economonstruo José Alfredo ¿Dónde salió Guerrero. eso de economonstruo? Eso fui yo que se lo puse, que se sepa, que fui yo, porque él es un economonstruo. Porque, señores, los divos son ligeros, pero los monstruos son duros. Y este es un Dios duro, mío. duro. Ay, señores, ay, me fui. Se me fue la guagua, perdón. Nos vamos a una pausa y volvemos en breve.